Hola, buenas tardes, compañeros. Soy parte de la generación 2023 del posgrado. Voy a hacer mi primera presentación, mi primer avance. Tiene como título profesional Decano de Managing Gerencia, Políticas Públicas, Políticas Públicas, Nudge Marketing, mejorando la toma de decisiones del consumidor en un mundo digital. Bueno, frecuentemente pues, las personas, los consumidores, nos vemos envueltos en decisiones de consumo que muchas veces se postula, queda lejos del comportamiento postulado por la teoría del consumidor, neoclásica del consumidor, la teoría convencional. Eso pues, no es nuevo. Se puede deber, ya que están en entornos de incertidumbre con respecto a que no cuenta con información total o parcial, la gran cantidad de bienes que tengan que elegir, capacidades para realizar tareas complejas de estimación, ¿no? En nuestras decisiones de consumo. Bueno, entonces bajo estas condiciones de incertidumbre, el consumidor tiene que realizar decisiones o las decisiones no llegan a ser óptimas, no subóptimas desde la perspectiva del modelo económico estándar. Entonces, para estas situaciones, muchas veces no llega a ser muy apropiado. Y entonces, para este caso, la economía del comportamiento ha aportado explicaciones analíticas más fructíferas. Para economía del comportamiento, economía conductual, como sinónimos, el punto de construir un modelo, sino tratar de modelizar el comportamiento de las personas, en mi caso, mi interés es de los consumidores, con base en cómo los individuos toman decisiones en contextos de incertidumbres en una vida más real, esto basado en evidencia obtenida por la economía experimental y psicología experimental, recordando tantito que este enfoque viene de dos psicólogos, Kahneman, Tversky, y por otro lado, y otros más, ¿no? También diferencias, que es lo que quiero abordar. Bueno, entonces en esto de economía del comportamiento, economía conductual, ahorita he hallado dos grandes escuelas, una originada a partir de los trabajos de Kahneman y Tversky, abreviado KT y otros, y yo, que se le conoce como la tradición holística de sesgos, y otra originada por los trabajos de Gerenzer, lo abrevio como G y otros, ¿no? G y Gerenzer y otros. Esta sería la tradición de la racionalidad ecológica. Estas dos grandes escuelas que están en economía del comportamiento parten de reconstruir y estudiar el comportamiento efectivo de los consumidores. Es decir, que demuestran cómo las personas no utilizan, y el consumidor en la vida real no utiliza la lógica y la matemática como la prevén los modelos económicos convencionales, sino que en vez de esto, a la hora de hacer decisiones y elecciones de consumo, utilizan heurísticas y sesgos. En esto, las dos grandes escuelas concuerdan, ¿no? O sea, básicamente está la economía del comportamiento, tenemos dos escuelas, Kahneman, Tversky, y otros, que quieren decir otros, y los dos concuerdan en esta parte, ¿no? Que tratan de reconstruir y estudiar el comportamiento efectivo de los consumidores, demostrando que no utilizan la lógica y la matemática o la estadística bayesiana, sino que la prevén más como modelos, sino que utilizan más heurísticas y sesgos. Heurísticas, así rápido, vendrían siendo atajos mentales, no es que se ponga a hacer un análisis óptimo a la hora de hacer una elección de consumo o hacer otra decisión. Entonces, estas son las políticas, básicamente, como si no podemos decir, es un atajo mental. Estos atajos mentales, al no ser totalmente racionales o utilizar la matemática y la estadística, completamente, pues lleva a errores sistemáticos, predecibles, y por lo tanto llegan a ser que Kahneman y Tversky lo llegaron a hallar y a sistematizar, ¿no? Que son los sesgos. Ok, entonces de aquí, de esto de lo que se considera, de repente hay una bifurcación. Por un lado, Kahneman, Tversky y otros observen que estas heurísticas y sesgos limitan a las personas o consumidores en situaciones de incertidumbre, o sea, lo limitan, ¿no? Luego, entonces se hace imprescindible ciertas intervenciones de políticas
y que se alejan y ven que hay comportamientos como elecciones y decisiones que caen en un error con respecto al modelo de racionalidad económica. Entonces, por otro lado, también tenemos, mencionan que los individuos también pueden aprender si la ayudan con heurísticas y diagnosticar. O sea, en este primer caso, estas heurísticas se llevan a errores sistemáticos y proponen una intervención, lo que le llaman ellos empujones o nudge. Por otro lado, Gigerense dice que las personas pueden utilizar estas heurísticas, no son malas del todo, ¿no? Sino las pueden utilizar para poder llegar a soluciones tal vez no óptimas, pero sí deseables. Y entonces él se aboga por el uso de las heurísticas. Entonces, estas dos visiones lo que se caracteriza es una crítica del modelo normativo de racionalidad, un intento de microfundamentar la ciencia a partir de la evidencia. O sea, es un modelo más positivo basado en la evidencia. Tanto los dos programas, entonces, apuntan a que las personas utilizamos heurísticas y sesgos, que no son la lógica que se establece en el modelo convencional económico neoclásico. Y el primero, al incurrir en errores, se propone crear ambientes de decisiones, lo que ellos llaman arquitecturas de decisión, para que las personas tomen elecciones que mejoren su bienestar o que no caigan en error. A este tipo de postura se le llama paternalismo libertario. ¿Por qué paternalismo libertario? Porque al final va a haber un ente, que en este caso va a ser el Estado, que es el que dice qué es lo que le conviene a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene a un consumidor tratar de elegir? Entonces va a crear, se diseñan políticas públicas para crear un ambiente de decisión donde los consumidores lo lleven a una elección más deseada, ¿no? Para su bienestar. Por eso paternalismo libertario, ¿por qué? Porque al final el consumidor no está obligado a elegir la opción que se desee que es mejor para él en estas arquitecturas o en estos contextos de decisión, sino que también al final y otros conducen una postura más de un consumidor ilustrado, más de conocer estas heurísticas y cómo puedes usarlas a su favor. El primero, entonces, que una intervenciones de política que direccionan las decisiones de las personas, y en la segunda es más de empoderamiento y distorsión de las personas o del consumidor. Bueno, entonces, a partir del modelo clásico y cómo los consumidores toman decisiones, hay dos líneas de trabajo teórica. Uno que conduce al paternalismo libertario y el otro de racionalidad ecológica, que conduce a la búsqueda de un consumidor más informado. Y aquí es más o menos esquematizado como se muestra, ¿no? Economía de comportamiento, estas dos grandes escuelas, Kahneman, Tversky, etcétera, Ferenczi y otros, que concuerdan en que las personas utilizamos más logísticas y sesgos y no tanto la lógica, la matemática, como lo que son los modelos convencionales. Pero aquí ya se divide, ¿no? Kahneman aboga por una intervención de políticas públicas basadas en el paternalismo libertario, y por otro lado, Gerense en uso de heurísticas, empoderamiento e información del consumidor. Bueno, entonces, ¿cuál es la justificación de este trabajo de investigación que realizar en mis 4 años, bueno, menos? Pues la primera es una contribución a la ciencia, ¿no? Aunque, bueno, ahí me creo que igual puede ser que no sea ciencia, etcétera, pero bueno. En este caso, Lincoln y Verba identifica varias formas de hacer una contribución a la ciencia. En mi caso, sería la tercera. Tratar de resolver o proveer evidencia para un lado de una controversia. También podría ser en parte esta, aplicar una teoría de una literatura a otra, pero ahí no muy bien el match link. Esta investigación también es importante porque enriquecerá este debate académico en el campo de la economía del comportamiento y toma de decisiones. Contribuirá al entendimiento para guiar la aplicación de políticas públicas encaminadas al bienestar del consumidor. Estos resultados de esta investigación van a tener utilidad directa en la formulación de políticas públicas en México, y mi investigación proporcionará recomendaciones que podrán ser implementadas por las autoridades, ¿no? O diseñadores de políticas públicas. Bueno, ya a partir de todo esto, este contexto, rápido resumido, además, claro, pero no hay mucho tiempo, entonces mi pregunta de investigación es esta. Bueno, condicionalmente, ¿no?
¿Cuál es el modelo normativo o positivo de racionalidad adecuado para desarrollar políticas públicas encaminadas a favorecer a los consumidores del entorno digital en México? Por motivos de tiempo, también estoy concentrado en el entorno digital en México porque cada vez los consumidores estamos más inmersos en realizar decisiones de consumo en el entorno digital y muchas veces estos vendedores, productores, etcétera, utilizan las plataformas digitales para poder hacer uso de la manipulación. Utilizan muchas veces herramientas de economía del comportamiento, la psicología cognitiva, para manipular. Al decir manipular, esto tiene una connotación negativa, o sea, básicamente, no para beneficiar, como lo dice la teoría del consumidor no clásica, para maximizar la utilidad del consumidor, no, sino más bien para beneficiar a los beneficios del vendedor, del productor, etcétera. Bueno, del oferente, ¿no? Al final. Y a partir de esta pregunta tengo mi hipótesis de investigación. El modelo de racionalidad pertinente para desarrollar políticas públicas encaminadas a favorecer a los consumidores del entorno digital en México debe basarse en el modelo de racionalidad positivo, prescriptivo, para mejorar el bienestar del consumidor, o sea, Kahneman, Tversky y otros. Y debe basarse en el modelo de racionalidad ecológica para mejorar tanto el bienestar y empoderar al consumidor en la toma de mejores decisiones de consumo de manera autónoma. O sea, el segundo que es, o sea, básicamente, aunque teóricamente puede ser que partan de una racionalidad diferente, uno de casero y otro de racionalidad ecológica, creo que de alguna manera se pueden complementar para poder, sí, para poder desarrollar políticas públicas, intervenciones del Estado para mejorar el bienestar del consumidor, bueno, bienestar para rápido así, como refiere a la teoría económica, ¿no? O sea, que es la suma del excedente del productor y del consumidor, y cuando se hacen estas intervenciones por parte de estas manipulaciones, puede ser, bueno, más bien, teóricamente, reduce el bienestar. Bueno, y ya para terminar mis objetivos, mi objetivo general sería entonces contribuir en el debate del modelo de racionalidad en la economía del comportamiento mediante el estudio de diseño de políticas públicas encaminadas a favorecer al consumidor del entorno digital en México. Y como objetivos específicos, ya con esto termino, sería pues, también una propuesta de mis capítulos, sería discutir el marco teórico de los enfoques teóricos de heurística ciegos de Kahneman, Tversky y otros, y de la racionalidad ecológica de Gigerense y otros. En lo que se refiere al modelo de racionalidad, mi segundo objetivo específico sería investigar las implicaciones de los modelos de racionalidad en el diseño y aplicación de políticas públicas para beneficiar al consumidor. Como tercero, sería averiguar si en México se han realizado políticas públicas basadas con estos enfoques y si han sido efectivas o no. Y por último, realizar una selección de algunas heurísticas y formas de intervenciones que propone cada enfoque para realizar un texto experimental y medir y contrastar su efectividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tienes nuevos lectores especializados? Sí. Director. Y le vamos a dar la palabra al doctor Bruno. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a los colegas, en particular a Arturo, para este coloquio. Solo una duda, ¿cómo cuánto tiempo tengo? ¿Y hay retroalimentación? ¿Hay respuestas para preguntas? Sí. Y máximo 10 minutos y puede haber interacción. De acuerdo. Bueno, de entrada, felicitar a Julio César por este avance. Me parece que este primer borrador del protocolo ya muestra mucha claridad sobre la temática y un conocimiento amplio de muchos de los enfoques, conceptos básicos que son necesarios aquí para este análisis. Es un tema de suma relevancia, no solamente en el ámbito teórico, sino también en el ámbito empírico y político, que creo que puede
llevar a una serie de reflexiones muy importantes, muy relevantes. En general, en la parte, digamos, de la teoría económica, ya esa discusión sobre las capacidades racionales tiene una tradición muy larga. Las consecuencias de las limitaciones que tenemos en las capacidades racionales o cognitivas y los campos como de cómo vamos ordenando nuestras decisiones, bueno, decisiones de consumo básicamente en el enfoque económico, aunque eso también o sea, el tema como lo plantea Julio César nos muestra que reducir decisiones a temas de consumo exclusivamente es una limitación en sí. Y otro tema que surge o resurge en esta discusión sobre las heurísticas, los mecanismos de toma de decisiones, es también en qué medida realmente podemos considerar el actor como autónomo o independiente. O sea, toda la discusión que también tiene una larga tradición del individualismo metodológico y de opciones que tenemos dentro de la teoría económica para enfrentarlo. En primer lugar, entonces se trata de un análisis de la capacidad individual. La capacidad individual de toma de decisiones y del uso de mecanismos para simplificar la toma de decisiones, para reducir la complejidad del entorno para economizar recursos racionales, o sea, para mejorar las condiciones para la toma de decisiones. Esa es una discusión que tiene con uno de los referentes que no está en el texto, pero claramente se refiere a los antecedentes de Herbert Simon, ¿no? De la racionalidad limitada y sus análisis sobre ese tema. Entonces, bueno, en el primer enfoque que se revisa de Kahneman y Tversky, que se inserta mucho en ese análisis como de la racionalidad, digamos, individual, complementada, se plantea el problema de las consecuencias del uso de heurísticas por una especie de como una desviación de la trayectoria de optimización. O sea, aparecen como ellos lo llaman errores sistemáticos o sesgos cognitivos que como Julio César lo llama en su protocolo, así literalmente, manifiestan una cierta irracionalidad. Aquí sería mi primera pregunta. Realmente, o sea, si con ese conocimiento de las limitaciones de capacidades racionales y la importancia que tienen esos mecanismos, todavía podemos decir que existe un proceso de toma de decisiones libre de sesgos o errores, o no tendríamos que concebir cualquier proceso de toma de decisiones de alguna manera basado en una estructura y una lógica de este tipo. O sea, el individuo ya es irracional cuando no sigue el camino de la racionalidad instrumental. Creo que eso es cuestionable. Creo que no existe, o solo existe ese proceso dentro de los límites del modelo neoclásico de la racionalidad perfecta instrumental. Entonces mi pregunta sería esa: ¿cómo tomar ese
esa posición y qué implicaciones tendría. El siguiente paso, yo diría, en el análisis de los procesos del uso de heurísticas, ya lleva al uso de heurísticas y de espacios de decisión que trascienden los límites del individuo en sí. O sea, yo creo que el nudging, los empujones, son ejemplos de este tipo, de que ese espacio de decisión no es un espacio individual, sino es un espacio social. Otra vez refiriendo a Simon, pero también en la línea de Gigerenzer, existe ahí el concepto incluso de la racionalidad social. O sea, no somos, o sea, en primer lugar, no somos racionales por no aplicar la lógica instrumental del ordenamiento perfecto para la optimización de los procesos. Cuando entran temas como intuición, etcétera. Por cierto, hay un texto que me parece muy importante que no está citado. Hay un libro de Gigerenzer sobre racionalidad intuitiva, que en inglés lo llama los gut decisions, que refiere eso. Pero bueno, siguiendo con ese argumento, abrimos el espacio hacia un espacio abierto para compartir información con otros actores. Se construye eso, lo que llama, lo que retoma Julio César aquí también, esa cuestión de la arquitectura de las decisiones. O sea, la construcción de contextos diseñados también. O sea, creo que de entrada son espacios, o sea, no todos esos espacios son diseñados, ¿no? O sea, tenemos una esfera de intercambio de información y formación de reglas de decisión que es colectivo, que no necesariamente es diseñado o manipulado, ¿no? Entonces vamos de la heurística individual a una heurística colectiva, en donde hay este tipo de intercambio de información y construcción colectiva de reglas. Ahora, se plantea, Julio César plantea en la línea de Thaler y Sunstein la posibilidad de un diseño óptimo, un diseño, ¿cómo lo llama? Contextos apropiados, diseñados de tal forma que lleven a las personas a tomar decisiones deseables para el diseñador de estos contextos. O no se debe prohibir ninguna opción ni cambiar de manera significativa los incentivos. La segunda pregunta que tengo aquí, ¿realmente podemos, o hasta dónde podemos considerar la opción de formular un diseño de este tipo? Realmente el diseño de los nudges o de los empujones lo podemos conocer de manera tan específica y completa como para que el proceso que resulta realmente lleve a los resultados deseados. Eso sería la segunda pregunta. ¿O no deberíamos de plantear los límites de este tipo de influencias? Aquí en esta parte me parece, bueno, por mi propia línea de investigación, me parece también que sería importante considerar la relación de ese tema de las heurísticas colectivas con el tema de reglas sociales como está planteado en la economía institucional. Creo que
hay intersecciones aquí muy interesantes que se podrían retomar, que están, por ejemplo, en un artículo de Jeffrey Hodgson sobre la ubicuidad de los hábitos de pensamiento, que a lo mejor puede ser una referencia aquí interesante. Ahora, el siguiente paso en la construcción de la argumentación de Julio César es cuando lo lleva a usos como determinados, diseñados de esos modelos en el ámbito comercial y en el ámbito político. Que eso obviamente lleva a la cuestión de, si es deseable o no esa influencia. O sea, lleva necesariamente a temas de evaluación normativa. Y digo, aquí hay también una serie de antecedentes, de referencias que se pueden tomar en cuenta. Me estuve recordando inmediatamente cuando leí o cuando vi la vinculación que hace con la mercadotecnia, el texto de los persuasores escondidos de Vance Packard, que fue uno de los primeros textos que a la mercadotecnia desde esa perspectiva, que puede ser como también un antecedente interesante. Bueno, aquí se abren muchas preguntas sobre o sea, yo creo que hay que diferenciar un poco entre el análisis digamos, positivo o descriptivo y el normativo. O sea, realmente ver si esas estrategias, como está en las preguntas del trabajo, si ya existe un uso de esas prácticas en la formulación de políticas públicas. Yo creo que está claro que o sea, es una de las bases de la definición de políticas públicas de crear incentivos y de influir en el comportamiento de los individuos en diferentes formas. Pero sí, de todas maneras, creo que es válido, es importante entender mejor cómo eso está sucediendo y si podemos detectar estrategias como específicas para eso. Bueno, y también la importancia en la parte, en los ambientes digitales también está muy clara y es un tema ahí creo que realmente muy relevante, muy importante. Me parece que todavía no queda claro. Me parece que la estrategia empírica todavía hay que afinarla mucho más. Por un lado, para tener un proceso de construcción aquí que permite revisar hipótesis e ideas de la economía del comportamiento. Hay un libro de Ernst Fehr que da muchos como pistas de cómo construir esos experimentos, que lo recomendaría y lo voy a mis recomendaciones escritas a Julio César, le voy a pasar también esa referencia. O sea, insertarlo en esa literatura y sí pensar muy bien como qué tipo de o sea, no me queda muy claro cuáles serían los realmente casos específicos para aterrizarlo. Pues la pregunta aquí sería, a ver, ¿en qué casos estás pensando?
ya hay alguna idea como un poco más específica sobre esto. Pero felicito los logros hasta aquí y me daría gusto seguir discutiendo estos temas. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra al otro lector especializado y al final damos lo que entiende. El doctor Luis Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Julio César, Arturo, Bruno y colegas de la UAM y estudiantes también. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para participar en este coloquio y bueno, ser lector del trabajo de Julio César. Yo quiero hacer algunas observaciones basadas en la evaluación que envié de tu trabajo, más que preguntas concretas, pero pues igual, si algunas de las cuestiones que comento quieres comentar algo al respecto, pues me parecería muy bien. Bueno, lo primero que quiero enfatizar de tu trabajo es que creo que como una primera aproximación, o sea, un primer avance de trabajo de investigación de doctorado, me parece muy pertinente, me parece que has hecho una muy buena exploración de la literatura. Creo que eso es un avance significativo en términos de que vas acotando bien el área de investigación en la cual te quieres especializar. Así que yo creo que en esa parte, pues lo que estás discutiendo me parece relevante, pertinente y creo que con un trabajo posterior, pues vas a poder hacer un aporte significativo, ya sea a nivel teórico o a nivel experimental, ¿no? Eh, Creo que también el debate que estás planteando me parece de actualidad. Discutir las dos tradiciones que hay en economía del comportamiento, bueno, particularmente heurística y sesgo, y por otro lado la otra vertiente de racionalidad ecológica, creo que es un debate que, como bien te comentaba Bruno, pues ya tiene larga data eh, y creo que de ahí todavía se pueden sacar algunas cuestiones más aplicadas a política pública como te interesa. Creo que en ese sentido también puedes hacer una muy buena aportación. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es tu preocupación por aterrizarlo en el contexto mexicano. Creo que eso también es muy importante porque muchas veces en este tipo de trabajo, pues claramente hay una tradición muy larga en la literatura anglosajona, pero pocas veces avanzamos en, bueno, cómo lo contextualizamos a los problemas sociales económicos y culturales que tenemos en México y veo que tienes una preocupación en tu trabajo de hacer eso, así que creo que también por ahí puede tener bastante originalidad y sobre todo aplicación, ¿no? Para resolver o para identificar problemas concretos dentro de nuestro contexto sociocultural, ¿no? Ahora, con la parte de lo que me parece todavía se tiene que desarrollar, este, creo que tienes muchos elementos, o sea, el planteamiento que haces creo que discute muchas cosas o tiene la pretensión de discutir muchas cosas y creo que es algo que vas a tener que trabajar, creo que vas a tener que aterrizar bien cuáles son los problemas concretos y cómo lo quieres abordar, porque me da la impresión de que sitúas muy bien la discusión, pero todavía no está muy claro. Claro, ahora sí que porque apenas estás empezando, pero ¿dónde vas a hacer tú tu aportación, ¿no? En particular, ¿sale? Yo en el avance, aunque ahorita ya con la presentación que hiciste puedo ir conectando algunas cosas, pero la presentación del problema de investigación no me parece clara. Señalabas ahorita que querías discutir, o sea, la pregunta de investigación la planteas entre una discusión a nivel normativo y a nivel positivo. Me parece un tanto confuso porque en tu trabajo parece que quieres hacer dos cosas. Por un lado, quieres hacer una exploración de discusión teórica con respecto a estas dos tradiciones, pero por otro lado también quieres hacer experimentos. Y creo que ahí vas a tener que aterrizar mejor y puntualizar cómo vas a relacionar estas dos esferas de trabajo, porque no es obvio que si te abocas a un trabajo experimental, pues te permita discutir y resolver problemas a nivel teórico, por ejemplo, con esta discusión de lo positivo y lo normativo. Y creo que si a la inversa te abocas a la discusión teórica, quizá pues no va a ser fácil conectarlo con hacer un trabajo experimental, ¿vale? Esa es una cuestión ahí que me parece que va a ser muy importante, que vas a tener que trabajar subsecuentemente. Si quieres hacer las dos cosas, pues bueno, adelante. Yo creo que va a ser una cuestión que tienes que decidir con tu tutor principal, pero sí veo que
al menos en esta primera presentación, lo veo muy ambicioso y vas a tener que aterrizar bien si los quieres hacer, cómo quieres conectar esas dos discusiones. ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Ah, ok. Es que aquí hay un profesor que tiene su micrófono prendido y profesor Abelardo, si lo puede, Sí, un momento. por favor, para que no se interrumpa. Gracias. Si es que me está pareciendo que está hablando también, nos escucha un ruido. Bueno, gracias. Otra cuestión también que me parece importante, y esto más bien es una cuestión inicial de tu trabajo, creo que una cuestión introductoria es, hay que definir bien el objetivo principal con los objetivos particulares. Creo que abarcas muchos objetivos. Entiendo que es un trabajo de doctorado, pero creo que eventualmente te vas a dar cuenta de que muchas de esas cuestiones igual y no vas a poderlas atacar en tu tesis, igual y vas a decir algo relacionado a eso. Pero esta es una sugerencia en términos de presentación de tu protocolo que me parece que sí es importante que cuides. Creo que debes de pensar bien cuál es el objetivo principal y tal vez cuáles son dos o tres de los objetivos particulares que quieres desarrollar. Creo que pones muchos, creo que es muy ambicioso en ese aspecto y aunque bueno, pues el doctorado también es algo de tiempo, yo particularmente te puedo dar la recomendación de que pues a medida que vayas avanzando en tu investigación te vas a dar cuenta de que no vas a poder resolver todo eso. Igual y tocas los temas. Creo que eso es lo que nos pasa a todos en un trabajo de doctorado. Tocamos muchos temas, pero no todos se convierten en objetivos de investigación. Y creo que vas a tener que hacer un trabajo, al menos esa es mi recomendación para tus siguientes semestres o cuatrimestres, vas a tener que acotar bien dos o tres objetivos particulares que de alguna manera, si los puedes resolver, nos van a dar una pista a tus lectores de cómo estás resolviendo el objetivo general de tu investigación. ¿Sale? Pero bueno, esa es otra observación. Una observación, una tercera observación que te quiero hacer. Sé que también, como lo he comentado, es un trabajo de aproximación inicial. Es tu primer avance, digamos, de doctorado. Eh, Al final, planteas algunos elementos sobre el diseño experimental. Creo que sí es muy importante que te aboques, que desarrolles mucho más esa parte, que te vayas familiarizando más con qué significa hacer un protocolo experimental, qué significa hacer experimentos aleatorios, definir bien tratamientos. Y aquí también quiero relacionar algo que te dijo Bruno, eh, y definir bien el objeto de estudio de ese trabajo experimental. Si al final te decides hacer un trabajo experimental, hay que acotar muy bien el contexto, las acciones, los comportamientos, perdón, donde quieres situar ese experimento. ¿Sale? Ahí también creo que es muy recomendable que te aboques también a conocer con más detalle toda la literatura experimental, eh, los, las herramientas estadísticas, los procesos de muestreo, si al final te decides hacerlo, porque creo que en tus avances subsecuentes tienes que mostrar que tienes un mejor manejo de todo eso para que sea creíble y factible que puedes hacer un trabajo experimental en esa área. ¿Sí? Ahí también es importante cuidar esa parte. Como te digo, creo que hiciste una primera presentación, me pareció aceptable, pero creo que si al final te decides también a hacer contribución en el plano experimental, tienes que abocarte muchísimo más en conocer todos los elementos de un protocolo experimental, porque es una cosa que tarda, es una cosa que lleva tiempo, y bueno, ahí hay que considerarlo dentro de tu calendario de trabajo. Este, mm, Y una última cuestión que me parece también que es importante que vayas considerando. em, Creo que tienes que ir eh, evaluando exactamente dónde va a estar la contribución de tu trabajo. Creo que quieres hacer muchas cosas que me parecen interesantes, em, pero sí creo que hay que aterrizar mejor que en todo ese contexto de discusión que tú en el que estás situando tu trabajo, exactamente tú qué quieres contribuir. ¿Quieres, quieres contribuir con una aportación experimental para el contexto de la mejora en la toma de decisiones del consumidor? ¿Quieres contribuir en resolver una cuestión
de discusión en esta tradición y qué sería. Creo que ahí tienes varios elementos, pero no me parece todavía muy claro exactamente dónde estás planteando tu contribución. Creo que como primer avance, como primer propuesta, tocas muchas cosas en las cuales igual ibas a poder en alguna de ellas hacer una contribución, pero creo que vas a tener que madurar más y especificar mejor qué sería lo que tu trabajo de investigación va a contribuir a la discusión. Como te comento, creo que todo trabajo de investigación de doctorado toca muchas cosas. De alguna manera genera muchas ramificaciones, abordas muchos problemas, mucha literatura, pero propiamente, ¿qué es lo que contribuye a nuestro trabajo? Debe de ser algo mucho más concreto, muchísimo más específico, ¿sí? Dentro de toda esa literatura, dentro de todo ese contexto de investigación. Pero creo que con la asesoría apropiada, con el trabajo, la dedicación y la disciplina, pues seguramente no vas a tener problema en poder aterrizar eso, ¿sí? Bueno, eso sería todo de mi parte y bueno, aquí estamos al pendiente. Muchísimas gracias por la presentación y la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra al profesor. Sí. Bueno, que nada, felicitarte porque en comparación al trimestre pasado se ve mayor estructura en el trabajo. Bueno, generalmente la investigación para mí presenta relevancia, tiene cierta relevancia debido a que se encuentra en un terreno fértil, como bien lo dicen tus lectores. Solamente hay que enfocar bien esta parte de la aportación que se quiere realizar, que está un poquito, o está muy general en su objetivo, o sea, algo ambicioso. Si es por el lado del enfoque al consumidor, como el metón, creo que la oportunidad de moderar problemas o problemas como el de información asimétrica entre las empresas y los consumidores en beneficio de estos grupos puede ser algo interesante. Particularmente, detecté algunas digresiones, hay que revisar las redacciones, porque no es muy clara la relación propuesta entre políticas públicas, el marketing y la ciudad de los empujoncitos en beneficio del consumidor, sobre todo el orden de causalidad. Entonces, otro comentario sobre el ejercicio comparativo que propones es que, bueno, al principio del documento se hace referencia a la postura de la teoría neoclásica. Sin embargo, se pierde en el recorrido del texto, por lo cual no es claro si esta se contrastará con el enfoque, con los dos enfoques mencionados, o se partirá, perdón, de algunos supuestos de la teoría general del equilibrio. Pero ya posteriormente planteas que se realizará esta comparación entre el enfoque de Kahneman, Tversky versus Jensen. Sin embargo, se sugiere, bueno, una sugerencia, establecer los supuestos de manera puntual de la teoría neoclásica que son tomados por estos autores, ¿no? Con la finalidad de resaltar la relevancia y las limitaciones de este enfoque ortodoxo. Y bueno, esto sería la Muchas gracias. Bueno, sí, rápido. Bueno, sí, estoy consciente de eso, que no tengo que limitar más mi tema de investigación, mis aportaciones. En eso estoy trabajando. Tengo mucha literatura que leer. Igual en el experimento, yo sé que tiene que ser eso me lleva al experimento. Tiene que ser algo acotado. Tengo ahí un poco de experiencia. Apoyé en 2 experimentos. Y sé que hasta una réplica de un experimento, como lo acaba de mencionar mi lector, Luis, puede contribuir porque muchos de estos experimentos se aplican a los white people, ¿no? En estos países anglosajones, y no necesariamente los efectos que tienen en ese tipo de personas, en ese tipo de grupo de muestra, serían los mismos resultados en un contexto diferente, ¿no? En un tipo de población diferente. Ahí sí tengo, yo sí lo planteé así muy en general, mi experimento, pero sí más o menos ya tengo un poquito y conozco algo de métodos experimentales, por esto me atrevo a plantearlo, pero sí sé que tengo que ubicarme bien en qué es lo que quiero testear, ¿no? O sea, puntualmente, y en eso porque hay muchas cosas que puedo testear de heurísticas, de sesgos, de empujones, o sea, lo sé, y tanto me estoy inundando que sé que tengo que ubicarme en 2, o sea, básicamente para un experimento, tal vez 3, etcétera. Bueno, eso por otro lado. Y el tema de racionalidad, sí es una discusión. Básicamente me quiero tomar el concepto de Herbert Simon, como lo mencionó el profesor Bruno,
con esa metáfora de las tijeras, ¿no? De los componentes ambientales y subjetivos. Sí, de racionalidad limitada. Ahí me quiero, poco he leído de Henry Simon, pero poco a poco, ahora sí, este autor me salió no hace mucho, y apenas estoy revisando. Y por último, era otro tema, no, ya no me acuerdo, era otro, pero, sí, el paternalismo libertario, sí, es otra discusión, esa es otra, y sí, ahí sí hay que, tengo que acotar, porque este tipo de intervención de políticas públicas basadas en el paternalismo libertario, pues sí, ¿no? O sea, como me comentaba el lector Bruno, conlleva muchas cosas, e incluso hay un debate, ¿no? Si es paternalismo, si es libertario o no libertario, etcétera, pero igual voy a acotar esa parte y no tratar de meterme en esa discusión, solamente que se menciona y por qué es paternalismo libertario, y seguir esa parte, porque mi interés va siendo otro. ¿No? Bueno, si no hay comentarios adicionales, les agradecemos su participación y los esperamos el próximo trimestre. Y hasta luego. Hasta luego. Pero breve, por favor. Sí, estuvo muy buena tu presentación. Tiene mucho atractivo tu investigación, pero yo creo que hay cierto sesgo a decir que las empresas manipulan a los consumidores y el Estado únicamente se preocupa por los programas sociales, y no es así. El Estado también es manipulador y los partidos políticos también son manipuladores. Quieren perpetuarse en el poder. Y a través, muchos de ellos, a través de programas sociales, pues ganan votos, ¿no? De cualquier signo. Sí, entonces, solo eso quiero decir. Muchas gracias. Yo quiero comentar que para evitar lo que te acabo de pasar, hay que anotar las preguntas que hacen los lectores especializados. Porque pensamos que tengamos la mejor memoria del mundo. No es correcto, no me gusta. ¿Eh? Todo para todos. Muchas gracias.